Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre algunos tipos de planos que existen para crear una casa habitación, como pueden observar en esta imagen. Mi equipo está conformado por Rocha Aguilar Melisa y Soto Herrera Jesús Omar, y su servidor Sandoval Mejía Mario Alejandro. Nuestro tema a exponer vendría siendo sobre algunos de los tipos de planos que existen. En sí, escogí los planos que se me hicieron de mayor interés y que tienen mayor relevancia al construir una casa habitación. Los primeros planos de los que les voy a hablar va a ser el plano topográfico. Los planos topográficos que tienen una representación detallada tanto en planimetría como en alimetría, por lo que dichos planos incorporan cotas alimétricas, curvas de nivel, arbolado, mobiliario urbano, registros y servicios, líneas eléctricas y telefónicas, aristas de explanación, pie de taludes, rampas y pendientes. Estos planos muestran las principales características físicas del terreno, así como son las diferencias de altura entre los accidentes tales como podrían ser valles y colinas, también llamadas estas relieves verticales. Los planos topográficos se basan en los datos que se recogen durante los levantamientos topográficos. Dichos planos son usados para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, realización de viviendas, como en este caso se usará para una casa habitación o edificación multifamiliar. Otro de los planos de los que les voy a hablar va a ser los planos estructurales, como pueden observar aquí en esta imagen. Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales, que siguen unas ciertas normas para su dibujo y posterior interpretación. Nos permiten guiarnos en la materialización de cualquier obra. Por tal motivo, debe tener un orden secuencial de proceso constructivo, haciendo constar cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la conforman o que se construyen conjuntamente, como por ejemplo podría ser como la cimentación, con su planta general y detalle de cada uno de sus elementos estructurales, como podría ser los plinton o zapatas, riostras o vigas de zapatas, muros o elementos que se constituyen conjuntamente, como podrían ser las cisternas, arranque de escalera, columnas, etc. Otro plano de los que les voy a hablar va a ser el plano eléctrico. Un plano eléctrico es la representación de los diferentes circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y donde se detallan las particularidades de los materiales y dispositivos existentes. La instalación eléctrica se puede representar sobre uno o varios planos diferentes. Para representar estos planos pueden utilizarse diferentes tipos de esquemas eléctricos normalizados y estandarizados, entendiendo como esquema eléctrico al conjunto de conexiones y relaciones eléctricas coherentes mediante símbolos de componentes de un sistema eléctrico. En la confección de un plano o un esquema se suelen utilizar símbolos y figuras así como marcas o referencias. Los símbolos se utilizan para representar máquinas, partes de una instalación, dispositivos, etc. Si no existe un símbolo normalizado para el elemento que se necesita representar, pueden utilizarse figuras detalladas u otras representaciones que siempre indique su significado. Otro plano de los que les voy a hablar va a ser el plano de acabados. Los planos de acabados son precisamente eso, un plano en donde se especifica el acabado de cada componente de una casa, edificio, como pueden ser los techos, muros y pisos, exteriores e interiores. Es como el resumen de los materiales que se van a utilizar para cubrir tu casa. Son detallados al máximo para que se puedan entender a la perfección al mirarlos. Contienen los materiales de acabado de los suelos, techos, paredes, etc. Incluyen los alzados, las secciones, tanto longitudinales como transversales, plantas y detalles de carpintería o demás tipos de accesorios para las viviendas. Otro plano de los que les voy a hablar sobre los planos de cimentación. Ok,
El plano de cimentación es aquel cuya finalidad se basa en sustentar las construcciones. Este garantiza la estabilidad de una edificación y evita perjuicios a los materiales estructurales y no estructurales. También se define como el documento donde se representa la base sobre se descargará una construcción. Su presentación más simple se lleva a cabo mediante el trazado de las líneas exteriores, sus cimientos y de su eje, que es además el de las paredes que reposan sobre ellos. Un plano de cimentación debe contener una indicación de los límites de la propiedad, algunos internos de los ejes primordiales, señalamiento de las cotas acumulativas, parciales y totales, además de un banco de trazo y de nivel, ejes de principales a ambos lados, corte transversal y longitudinal, perfil del terreno natural y sus curvas de nivel, tabla de especificaciones, perfil del proyecto a nivel del firme, cuadro de simbología, detallados de cimiento como la plata y la sección a la misma escala, norte, membrete y una escala numérica y gráfica. Y por último, los planos arquitectónicos. En sí, ¿qué es un plano arquitectónico? El plano arquitectónico es el documento que refleja el estado actual del territorio, las características geográficas y usos genéricos del medio natural, las infraestructuras y servicios existentes, la edificación consolidada y las obras en curso. Un plano arquitectónico es parte de una serie de planos que nos sirven para la construcción de una casa o un edificio en general. Nos muestran los detalles y los elementos arquitectónicos de determinada obra, vistos en planta, corte y elevación, como es de conocimiento público. El resto de los planes de una obra, además de arquitectónico, es detalles de cortes, de albañilería, de instalación eléctrica, de instalación hidrosanitaria, de acabados, etc. En otras palabras, un plano arquitectónico es la representación gráfica de la futura obra añadiendo elementos que permiten su visualización, en el que se ven los elementos de uso diario, como hacer las camas, muebles, cocina, o se establece un dispositivo del futuro mobiliario y define áreas específicas de la vivienda o edificio a construir. En sí, estos serían algunos de los tipos de planos que se utilizan al construir una vivienda o una casa habitación, así como se muestra en la imagen. Y por nuestra parte sería todo. Gracias.